Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Sí, tengo la información. ¿Qué cree que el presidente de México está allá en Veracruz en una gira de trabajo de fin de semana? Obviamente no es del canal oficial de Gobierno de México. No se permite la transmisión por la famosa veda electoral, que no es electoral, pero que es veda, según el INE, según Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama, los dueños del INE. Bueno, pero claro que está aquí, tengo las declaraciones del presidente que habló de esa élite burocrática, esa élite dorada que ha mantenido al país. De hecho, son los que han financiado campañas políticas ostentosas con muchos recursos. En 2 sexenios se condonaron 270 mil millones de pesos. Y cuando esos gobernantes o cuando esos candidatos se convierten en gobernantes, pues se convierten en empleados de esa élite dorada de empresarios, y dejan de servir al pueblo, se alejaron por completo del pueblo. Es la transformación del país en un evento donde se inauguró unas instalaciones, son instalaciones nuevas de la Guardia Nacional, que también dijo en ese evento, la Guardia Nacional llegó para quedarse. Tiene presupuesto, tenemos presupuesto, y es parte de lo que allá señaló el presidente de México. Cuando es el pueblo el que elige, entonces no hay más amo que el pueblo. ¡Qué mensaje tan fuerte! Por eso los Claudios se andan desbaratando. Vamos a la información. Vea usted, aquí tengo la intervención del presidente de México allá en Jalapa, Veracruz. Que no tengamos que pedir prestado, que no se siga endeudando a México. A pesar de la crisis sanitaria, de la crisis económica, no se ha solicitado deuda adicional, no han aumentado los impuestos, no hay gasolinazos. ¿Cómo lo hacemos? No permitiendo la corrupción y con austeridad republicana, lo que planteaba el presidente Juárez. No puede haber gobierno rico o pueblo pobre. Todo esto ha significado muchos ahorros y por eso vamos a seguir consolidando a la Guardia Nacional. Tenemos los fondos para eso. Cuando hablo de un presupuesto adicional, pues es que ya tenemos contemplado cuánto va a incrementarse el ingreso a la hacienda pública, porque afortunadamente no se nos ha caído la recaudación. También es importante decir, ya no hay condonación de impuestos para las grandes empresas y corporaciones, porque antes no pagaban impuestos. Los de enero arriba pagaban impuestos todos los mexicanos, menos una minoría muy influyente. Y también hubo una reforma a la Constitución para que ya se cancele, está prohibido la condonación de impuestos a las grandes corporaciones. Imagínense cuánto ahorramos. ¿Saben cuánto se condonó en 2 sexenios a las grandes corporaciones? 270 mil millones de pesos. En el sexenio del presidente Calderón y del presidente Peña. 270 mil millones de pesos. Ahora ya no. Ahora todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de pagar los impuestos, de hacer efectivas nuestras contribuciones. Ya no hay influyentismo. Eso también es fruto de la democracia. Si a una autoridad en una campaña le dan dinero como candidato para que gane,
si recibe apoyo de las grandes corporaciones, pues cuando llega al cargo no es más que un sirviente, un pelele. Está para servir a los grupos de intereses creados. Pero cuando es el pueblo el que elige libremente, ¿a quién tiene que servir la autoridad? Al pueblo. Es su único amo, el pueblo. Y eso es la democracia, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Pues todo esto es la transformación que estamos llevando a cabo. Y yo quiero agradecer, como siempre, el apoyo de las Fuerzas Armadas, el apoyo de la Secretaría de Marina, el apoyo de la Secretaría de la Defensa, porque sin el respaldo de estas dos instituciones sería más difícil llevar a cabo la transformación del país. Me han ayudado mucho en distintas tareas. Aquí me pasaría más tiempo enumerar en todo lo que nos están ayudando las Fuerzas Armadas. Son instituciones de instituciones, son instituciones fundamentales del pueblo de México, por su disciplina, por su lealtad, por su contribución al desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias a todas y a todos. Así concluyó su participación allá en Jalapa, Veracruz, el presidente de México. Obviamente se rindieron honores en ese evento donde se inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional en Jalapa, Veracruz. Esto fue al mediodía de hoy mismo. El presidente de México subrayó la no condonación de impuestos, los grupos de intereses creados que gobernaron con Calderón, gobernaron con Peña Nieto, son a los dos que mencionó. Pues es evidente, ahí llevan el listón para hacer la inauguración de estas instalaciones de la Guardia Nacional, que costaron 25 millones de pesos, esa sola instalación. Dice, si estuvieran los gobiernos anteriores, hubiera costado mucho más. Bueno, pues recordemos la barda de la refinería de Tula en Hidalgo de Felipe Calderón, una barda que costó 6,000 millones de pesos, una barda, no instalaciones. Es el momento en que se inaugura las instalaciones de la Guardia Nacional allá en Jalapa, Veracruz. La transmisión se genera a través de El Alternativo Media, no es el canal oficial del gobierno de México, digo, para que no haya malas interpretaciones de que pues es una violación a la ley. No, está en las redes sociales, está en vivo el evento, se transmitió en vivo, ahí tiene usted la hora, ahí tiene el día, y el medio se llama El Alternativo Media. Desde Jalapa, Veracruz, se reconoció a las Fuerzas Armadas, pero aparte, también se mencionó la incorporación de la Guardia Nacional, que dijo el presidente llegó para quedarse. Ha generado muy buenos comentarios en la población del país y ha tenido una actuación preponderante, de tal forma que se construyen cuarteles en diferentes partes del territorio nacional para que tengan lugares, espacios dignos para servir al pueblo. Pero sobre todo el mensaje de lo que son los grupos de poder económico que compraron candidaturas, pues no puede decirse que no la de Calderón. Sí, el mismo Vicente Fox habló de haber cargado los dados en la elección de 2006, a toro pasado si quiere, pero es un hecho que lo hicieron. Peña Nieto, bueno, pues compró la elección, eso queda claro, pero detrás de ellos había los intereses fuertes, intereses económicos muy fuertes, y era un barril sin fondo, porque los empresarios le entraban con mucho dinero para comprar votos, para comprar elecciones, pero luego los presidentes se convertían en eso, en peleles, en empleados, en servidumbre de los grupos machuchones del billete. Hoy ese es el gran problema de ellos, no del país. El gran problema de los empresarios millonetas es que pueden comprar pues prácticamente lo que se compra con dinero, pero la dignidad de un gobierno del pueblo
emanado del pueblo, por decisión soberana del pueblo, ese no lo pueden comprar. Ese es el gran problema, su falta de credibilidad. Por eso agarran banderas, son campañas orquestadas, los niños con cáncer, y que no le hace que me digan golpista. O sea, son puntos centrales en la victimización de eventos que no son reales. Es decir, una mentira, otra mentira, otra mentira, y terminan con la poca o escasa credibilidad que llegaron a tener alguna vez. Es fuerte el mensaje del presidente. Fueron serviciales, fueron serviles, fueron la servidumbre, fueron los empleados de las grandes empresas corporativas que invirtieron cantidades multimillonarias, pero que se cobraron con el no pago de impuestos y con muchos otros, los contratos leoninos, la construcción, por ejemplo, de los cerezos de los centros penitenciarios privados, 6 que conocemos, involucrados magnates de la televisión, de la radio, sobre todo de medios de comunicación, un negociazo que fue al amparo del poder político y económico. Por eso, quienes digan, no hay ninguna transformación, no, sí la hay, porque esos penales, una vez que terminen sus contratos, esos centros penitenciarios van a pasar a manos del Estado mexicano. Incluso fue a la baja el costo de operatividad que tenían que pagarles por un contrato que firmaron anteriores servidores del régimen de élite de poder, que en este país ya conocemos quiénes son. Por cierto, el 1 de agosto próximo hay una consulta popular muy importante, no hay que dejar de mencionar esta situación que se presenta inédita, sí, porque es la primera consulta de nivel constitucional para, pues, que el pueblo decida si queremos o no que se lleven a juicio a los expresidentes. En ese contexto está la visita del presidente de México allá en Jalapa, Veracruz, reuniones privadas, reuniones donde no hay público, donde son eventos solamente de revisión por la llamada veda electoral, sin elecciones. ¿Qué tal el INE? ¿Se saca el as de la manga? Pues sí, pero ya ve que también nosotros le hallamos y los compañeros también le hallan. Aquí tiene la información. Claro, yo regreso más tarde con más información. Nos vemos. Órale pues, nos vemos.